me gusta cuando viene el doctor Villegas porque siempre nos hace entender temas que son muy complejos de una forma muy fácil. Así que gracias, Alex, y gracias al doctor Villegas por hablarnos siempre del Cora. Vamos de un tema de salud a otro, porque siguiendo el tema de la diabetes, muchas veces hemos escuchado que la diabetes como tal afecta la parte visual. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando estamos ante una retinopatía diabética? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué significa esto? Para aclararnos más este tema, hoy tenemos a la oftalmóloga, la doctora Tamara Dixon. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto. Doctora, yo creo que, bueno, obviamente acabamos de pasar este día donde se hace tanta conciencia de la diabetes, pero muchas veces pensamos que la diabetes es como un padecimiento sistémico, como aislado, ¿verdad? Y realmente repercute en todo el cuerpo del paciente, ¿verdad? ¿Qué pasa específicamente con la parte visual? ¿Qué pasa con nuestros ojos? Bueno, lo primero que tenemos que explicarles a los televidentes es que la diabetes es una enfermedad crónica que afecta casi todos los órganos, pero cuando afecta el ojo nos puede causar muchas complicaciones. De ahí lo importante de mantener las glicemias controladas y un buen control con su médico. ¿Por qué los altos niveles de glucosa afectan directamente el ojo? Básicamente lo que pasa es que el paciente que tiene diabetes y que no se la controla, se va dañando la microvasculatura. Entonces vamos a empezar a tener complicaciones desde afuera del ojo hacia adentro. Ok. Esto, digamos, al hablar de diabetes, ¿también se le puede sumar como factor la edad del paciente o no precisamente? Normalmente la diabetes es una patología de adultos, si bien es cierto hay niños que pueden tener diabetes, entonces los pacientes que tienen diabetes y además de eso se les suma la edad, pueden tener más complicaciones, por supuesto. Aquí tenemos en la mesa un ojito que me parece muy didáctico. No sé si nos puede explicar las estructuras como tal que tal vez empiezan a ver afectadas cuando tal vez no atendemos el proceso, porque también hay que hablar de que hay pacientes diabéticos controlados y pacientes diabéticos no controlados. Correcto. La diabetes, como estamos explicando, afecta el ojo desde adentro hacia afuera. Entonces, por ejemplo, en esta estructura que se llama córnea, los pacientes que son diabéticos van a tender a tener más ojo seco y complicaciones como ojo rojo. Pueden Esto también, sería, ¿verdad? Exactamente. Pueden tener hemorragia subconjuntival. Que podemos verlo ahí en la pantalla. Tal vez si nos pueden poner las imágenes. Acá creo que el compañero lo que está haciendo es explicando las partes del ojo. Entonces la primera parte que tenemos acá se llama córnea, que es esta, y luego vamos a tener este lente que se llama cristalino. ¿Qué es lo que pasa en el paciente diabético? Si bien es cierto, todos los adultos mayores van a tener cataratas, el paciente diabético tiene mayor predisposición a tener diabetes, tener cataratas. Entonces, ahorita que ya regresamos a cámara, tal vez si nos puede explicar, entonces, ¿la retina está acá? Esta es la córnea. La córnea, perdón. Esta es la córnea, que es la capa más externa del ojo. Luego, dentro del ojo tenemos esta otra lente que naturalmente se llama cristalino y después de los 55 años van a formar las famosas cataratas. Pero lo que yo les estaba explicando es que el paciente diabético, las cataratas se hacen más pronto porque esos picos de glicemia hacen que se hidrate el cristalino y forme catarata más prematuro. Y ya después, dentro del ojo, vamos a tener acá la retina, que es donde ocurre la mayoría de las complicaciones severas por la diabetes. Doctora, en esta imagen que tenemos ahorita en pantalla donde se ve el ojo del paciente, ¿por qué se ve como blancuzco? Esa es la famosa catarata, porque el lente natural cristalino es como un cristal y ya cuando va formando la catarata se va poniendo así opaco. Por eso es que el paciente dice, uy, no veo. Ahora, esta condición se va desarrollando a través del tiempo, ¿o qué tan rápido puede evolucionar? Un paciente diabético, como vos decías, bien controlado,
todo eso se retarda a sus 55, 60, 70 años. Pero, por ejemplo, tengo pacientes de 40, 45 años que ya están ciegos por la diabetes porque no se cuidaron. Cuando un paciente empieza a experimentar esto, ¿cuáles son como esos primeros síntomas que nos pueden dar como una alerta de que algo está pasando? El paciente diabético lo primero que se va a quejar es: no estoy viendo bien. Y ahí es donde vienen los problemas, porque cuando nos dicen no veo bien, lo primero que se hace es ir a donde un optometrista a hacernos anteojos. Entonces el paciente se hace anteojos y luego a los 6 meses llega donde su optometrista y le dice: no me sirvieron los anteojos que me dio. Y no es que el anteojo esté mal, sino es porque tal vez ya tenga un daño severo en el ojo que se llama retinopatía diabética, que después lo vamos a ver cuáles son algunas de las complicaciones. Ahora, ¿cómo un paciente podría diferenciar, porque estamos hablando que es una edad ahí como promedio, de una presbicia, por ejemplo, que ya uno de repente dice, ya no estoy viendo tan bien, a una condición como esta que es un poco más específica? De ahí es importante tener siempre un examen oftalmológico de base, su primer examen oftalmológico, y de ahí anual, para que si así se suma la diabetes, ya sabemos que no es solamente presbicia, sino que puede ser algún daño en la diabetes. Como estamos viendo en la imagen, eso es un daño a nivel de la retina, que se llama retinopatía diabética. Ya cuando el paciente tiene daño por retinopatía diabética, es severo y puede complicársele más, no solamente con las cataratas, ya ahí el paciente puede presentar ceguera, y un adulto mayor con ceguera ya es un problema porque ya no se mueve, ya no come. Entonces, de ahí es importante nosotros como acompañantes, hijos, nietos, siempre estar revisando con nuestros adultos mayores qué están tomando para la diabetes, qué están tomando para la presión alta, para poder acompañar al adulto mayor y que cumpla su tratamiento y nunca tenga que llegar a esto. Sí, porque la calidad de vida en realidad se vería como muy afectada, ¿verdad? Exacto. Ahora, si hablamos propiamente de la retinopatía diabética, ¿hay diferentes tipos o estadios? Correcto. Cuando el paciente diabético no se porta tan bien, empieza con algo que se llama retinopatía leve, que eso lo va a ver su oftalmólogo en el fondo de ojo. Si el paciente se sigue portando mal, ¿qué significa? Come mal, no hace ejercicios, no cumple con su tratamiento, pasa algo que se llama retinopatía moderada, y ya después retinopatía severa, en donde vamos a poder observar complicaciones, por ejemplo, como ¿tenemos el fotografías? Sí, tal vez si nuestros compañeros nos pueden facilitar. Eso es un tipo de sangrado que le da a los pacientes diabéticos, que se llama hemovitrio, y es cuando la microvasculatura, de la cual hablamos al inicio, es tan severa que sangra el ojito, y es ahí donde el paciente dice corriendo: no veo absolutamente nada. La idea es nunca llegar a este estadio, porque después de acá hay que darle un tratamiento con láser, que se llama panfotocoagulación. Entonces lo que va a hacer el oftalmólogo es sentar al paciente, ponerle gotitas de anestesia y hacerle este láser. Ahora, yo creo que cuando el paciente tal vez no está como muy informado, de repente puede empezar a normalizar como lo que está sintiendo o esa pérdida de visión que va experimentando, porque como tal vez no es que va a pasar de un día para otro que no ve, ¿verdad? ¿Cómo podría ese paciente darse cuenta que algo está cambiando en él? De ahí es lo importante de todo paciente diabético, que quiero recordarle esto a los televidentes. Todo paciente diabético tiene que tener su primer control oftalmológico anual. Y de ahí me voy a ir un poco más para atrás. Los hijos de los pacientes diabéticos tienen que hacerse exámenes porque la diabetes se hereda. Y he tenido casos de hijos que llevan al papá a su control, y cuando yo les pregunto: ¿usted se ha hecho exámenes? No, doctora, yo no soy diabético. Va y se hace los exámenes y ya tiene daño por la diabetes. Entonces, eso es lo importante de visitar a su oftalmólogo una vez al año y no pensar que es solamente anteojos, sino que hay que hacer un examen oftalmológico completo. Ahora, doctora, cuando hablamos de las retinopatías, este proceso, ¿verdad?, como de pérdida de visión o todo lo que va pasando, ¿va a suceder bilateralmente o podría afectar más un ojo que el otro?
como es la misma sangre que está circulando en el cuerpo del paciente, usualmente es bilateral. Lo que sí puede ocurrir es un daño más severo en uno versus el otro. Pero ya el paciente que se controla mal va a afectar los dos ojitos. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos principales que podría optar el paciente? Porque también sabemos que un paciente cuando es diabético, su cicatrización se ve afectada, digamos, no va a funcionar de una manera, entre comillas, normal. Eso es importante lo que estás diciendo, porque por eso hay que explicarle al paciente diabético, pórtese bien para nunca tener que llegar al tratamiento, porque ya una vez que se tiene retinopatía diabética, sangrado, aunque se haga panfotocoagulación, las probabilidades que el paciente vuelva a ver bien son bajas. Entonces el paciente nunca va a volver a ver como antes. Puede influir lo que vos decías, que el paciente diabético cicatriza con menor frecuencia, menos rápido, ¿verdad? Pero sí el paciente diabético tiene que cuidarse, porque una vez que ya tiene las complicaciones, y son los pacientes que uno ve amputados o con problemas renales, y los ojos no escapan de esas complicaciones. Ahora, ¿qué tipo de cosas como pacientes podrían hacer para prevenir que esto pase? Porque, a ver, los profesionales de salud siempre le decimos al paciente, la prevención es lo más barato y es lo mejor, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los ojos, ¿qué cosas podría hacer el paciente? Yo sé que ya nos han hecho mucho énfasis en el tema de que el paciente tiene que portarse bien, ¿verdad? Que ya seguir las indicaciones de su médico internista o lo que sea, una dieta adecuada, pero ¿qué otras cosas podría hacer ese paciente como para estar más estable y que esto se pueda evitar lo máximo posible? La diabetes es una. Todo paciente diabético, para no llegar a tener complicaciones, es, uno, tener un control con su médico para que le esté dando el tratamiento correcto. Uno. Dos, la dieta. No abusar de los carbohidratos y de las frutas. Tres, hacer ejercicio. Yo sé que muchos adultos mayores tienen una movilidad disminuida, pero para eso estamos nosotros los hijos y los nietos, para acompañarlos. Hacer una caminata 100 metros no cuesta nada. Si ellos se cuidan en eso y están pendientes de estar haciéndose exámenes de laboratorio, la glicemia se mantiene estable y no va a tener daño en el ojito. Ahora que tenemos esta imagen, no sé si nuestros compañeros tal vez nos las pueden poner, veo que en ambos casos son diferentes, ¿verdad? Un paciente se ve diferente al otro, ¿por qué? Son cataratas, porque las cataratas hay diferentes grados, hay grado 1, 2 y 3. Entonces, muy posiblemente el de esta imagen es una catarata que apenas está empezando, y el otro es de un paciente que ya tiene catarata, y es el típico adulto mayor que lo vemos sentadito y dice que no ve absolutamente nada, ni siquiera con anteojos. Ahora, este paciente, la visión la empieza a perder, porque a veces está la visión como periférica o la visión que es como central. ¿Qué es lo que el paciente empieza como a perder? Depende de la catarata. Hay cataratas que se llaman nucleares, otras que se llaman corticales y otras subcapsular. Depende de la catarata que vaya a tener el paciente, así se le va a ir quitando la visión, ya sea en el centro o en la periferia. Ahora, cuando hablamos de cirugías, doctora, ¿cualquier paciente puede optar por la cirugía o no? Debería. Si un paciente tiene una retinopatía moderada con edema macular, que creo que el compañero tiene una imagen por ahí de esa imagen que él está mostrando, ahí lo que estamos viendo es un paciente que no solamente tiene retinopatía diabética, sino que ahora tiene líquido en el centro del ojo que se llama mácula. Eso quita doblemente la visión. Entonces, depende del tipo de catarata y el daño que tenga en la retina. Muchas veces el paciente siente como temor a la hora de realizarse este procedimiento quirúrgico, porque por supuesto, o sea, lo que tienen miedo es como de perder la visión ya completamente y que no haya nada que hacer, ¿verdad? En este caso, ¿qué le podría decir a ustedes? Y es que tengo una amiga muy especial, muy importante, que hace 3 días se operó las cataratas, entonces por eso tengo como el tema tan, ¿verdad? Entonces, obviamente hay recomendaciones que el paciente tiene que seguir, ¿verdad? Para que la cirugía quede como lo más óptima posible. Pero en este caso, entonces, cualquier paciente podría
optar por la cirugía? Voy a aprovechar este espacio y lo que yo siempre le digo a los pacientes es, toda cirugía tiene riesgos. Ajá, partamos de eso. Entonces, usted puede estar en las manos más expertas, la literatura siempre habla de un cierto porcentaje de complicaciones. No obstante, en el caso de las cataratas, si se operan a tiempo y se prepara bien con su médico cirujano, las posibilidades que haya complicaciones disminuyen. Entonces, ¿cuándo es que uno escucha que un paciente se complica? Tal vez en la seguridad social, que pasaron 5 o 6 años, el paciente con una catarata hipermadura y entonces se complica. Pero normalmente la cirugía de cataratas, si se hace correctamente y el paciente no tiene patologías como diabetes, hipertensión, va a salir bien. Y la cirugía de lo de la diabetes, siempre es mejor hacerse el láser, porque o si no el ojo puede quedar con ceguera para siempre. Ok, porque eso sí es importante, ¿verdad? Como saber que no todos los casos funcionan igual. Doctora, muchísimas gracias por hablarnos de este tema. ¿Cómo podemos encontrarla en redes sociales y WhatsApp? Fue un placer en Mediplaza, Escazú, y en redes sociales Quality Vision CR. Gracias, doctora. Fue un placer. Muchísimas gracias por la invitación.